Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Que el Señor me les bendiga. Espero que estén muy bien, disfrutando de las bendiciones que el Señor les ha regalado en este día. Estamos dándole también gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares con un programa más sobre la roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 17, versículo 6. Dice la palabra de Dios: corona de los ancianos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Con este versículo, este pasaje de la palabra de Dios, vamos a quedarnos y vamos a estar meditando en esta tarde sobre los nietos. Dice que es corona para los abuelos, los nietos. Qué bendición. Damos gracias a Dios por nuestros nietos y los bendecimos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos a los pastores Andrés y Rosario Sosa una vez más con nosotros en este programa y nos sentimos muy complacidos de estar con ellos compartiendo este tema tan lindo, tan maravilloso. Solo pensar en los nietos a uno se le llena el corazón de amor. Entonces, un tema tan lindo. Y les pedimos que se queden con nosotros y regresamos después de la pausa. ¿Cómo puedo ver JBN Canal 39 en mi teléfono móvil? Número 1. Entra a la aplicación Play Store. Busca la aplicación QTV. Número 3. Instala la aplicación. Número 4. Busca JBN Canal 39. Y así puedes ser parte de la gran familia de JBN Canal 39 con una nueva visión cristiana. Y estamos nuevamente con ustedes y como les decía, tenemos a los pastores Andrés y Rosario Sosa con nosotros para compartir este tema tan lindo sobre los nietos. Buenas tardes, pastores, que el Señor me les bendiga y siempre agradeciéndoles porque están con nosotros aquí. Queremos que saluden y vamos a hablar sobre los nietos. Muy bien. Bueno, gloria a Dios. Es una bendición poder estar aquí una vez más en este programa, dirigirnos a ustedes que están ahí en casita viéndonos o a través de su teléfono celular. Así es de que les invitamos a que se quede con nosotros y hablemos acerca de este tema tan bonito como es hablar de los nietos. Hablar de los nietos, como decía la hermana Nubia, solo hablar de los nietos da alegría. Sí. Y es que la Biblia eso es lo que nos está diciendo. Dice que es alegría de los abuelos, corona de los abuelos, son los nietos. Y en realidad pues yo puedo decir que la palabra del Señor no miente. Amén. Porque lo he experimentado. Por la gracia del Señor, pues Él me ha concedido ya ser abuela por 6ª vez. Son 6 nietos los que el Señor nos ha regalado y cada uno de ellos pues son una bendición. Son 6 coronas. Así que gracias por quedarse con nosotros y hablemos acerca de esto. Dice
en otra versión la palabra de Dios que es orgullo, ¿verdad? Que los nietos son orgullo de los abuelos. Y realmente que nos sentimos orgullosos de ser abuelos. Aunque algunas personas dicen, no me digas abuelo, no me gusta que me digan abuelo, y es la palabra más linda que puede haber. La palabra abuelita, abuelito, es lindo. Esa palabra, qué lindo escuchar a los nietos cuando empiezan a hablar y empiezan a decirle a uno abuelita, abuelito. En el caso mío, pues me dicen mamita, y qué dulce se siente, ¿verdad? Esa expresión de los nietos para con los abuelos. Hay una relación que nosotros tenemos que desarrollar como abuelos con nuestros nietos, y yo quisiera que hablemos pues ahora de ese tema. Podríamos ponerle a este tema como que los límites que nosotros tenemos como abuelos con los nietos, como hasta dónde nosotros podemos llegar en la crianza, si nosotros de nuestros nietos, si tenemos que estar interviniendo en la educación, en la disciplina, en la corrección, en tantas cosas que se dan ya dentro del hogar. Y cuando tenemos los nietos, y queremos hablar sobre eso en esta tarde, porque a veces hay conflictos en los hogares también por este problema. Los nietos son una gran bendición, pero a veces también traen problemas por la falta de sabiduría, por la falta de conocimiento, y queremos abordar un poco este tema. Pastor Andrés, si nos ayuda con su sabiduría y con la experiencia de abuelo, con las coronas en su cabeza. Gracias, hermana, y gracias a nuestros amados amigos y hermanos televidentes, invitándole a ser parte de este programa, y a lo mejor en su momento será saludable poder recibir alguna correspondencia, pienso yo, de nuestros amados televidentes. Claro. Acerca de este tema. Yo lo considero tan importante, sin embargo, curiosamente, poco se habla sobre él. Yo no recuerdo haber visto algún libro o algún mensaje, alguna enseñanza al respecto. Sin embargo, estoy consciente que es muy, muy importantísimo. Y la Biblia nos habla uno de esos beneficios. Bueno, ya el proverbista ahí en el capítulo 17, verso 6, nos habla de ese lugar especial que ocupa de manera recíproca, tanto el abuelo hacia el nieto, como el nieto hacia el abuelo, porque es una relación muy hermosa, muy hermosa, así la podemos calificar. Uno de los beneficios encontramos cuando el apóstol Pablo está valorando la vida del joven Timoteo, y no cabe duda que estaba haciendo una muy buena valoración. Había una satisfacción del apóstol Pablo hacia ese joven en la fe, y él atribuía esa calidad de vida en principio a la gracia de Dios, no cabe duda, pero recordemos que la base de nuestros progenitores, padres, abuelos y otra gente más, tienen un alto grado de influencia. En este caso solo quiero referirme a esa influencia tan hermosa, donde el apóstol Pablo señalaba a las personas, diríamos, responsables de esa buena influencia, la abuela Loida y la madre Eunice, personas que, y curiosamente, ahí en ese momento no aparece la figura paterna, y me da una corazonada de los problemas típicos de nuestro tiempo, pero sí, lo que podemos decir es
lo saludable de esa relación. Y por alguna razón del propósito divino, aparece esa relación abuelo-nieto de una manera relevante, saludable, y que el valor que una influencia correcta puede provocar. Entonces, podríamos decir de que ese encuentro, esa relación entre abuelo y nieto, lo vamos a definir como una bendición de Dios. Como una bendición de Dios. Y compartiendo esas experiencias de inicio, cuando nuestro primer nieto, hubo alguien que me lo dijo hasta manera de pésame, y dijo: oh, vale, qué cosa, ya lo hicieron abuelo. Como quien dice, qué pérdida. Pero como yo estaba tan satisfecho de esa experiencia, yo le dije a esta persona, y con mucha honra, soy abuelo. No le dije soy papito, porque soy padre de mis hijos. No le dije soy papito, soy abuelo, que es el término bíblico y es el término bonito. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, hay su... Pero yo quiero decirle que no es una afrenta que nos llamen abuelo nuestros nietos, porque realmente, y en el lenguaje correcto, eso venimos a hacer, abuelos y abuelas. De manera que a partir de ahí, de esa primera experiencia, vinieron 5 experiencias más, porque ya lo decía mi esposa, que es la pastora Rosario, ya tenemos 6 experiencias de 6 coronas de ser abuelos. Y quiero compartirles, confesarles que ha sido una experiencia muy hermosa, muy saludable. Ahora, este amor, este apego hacia los nietos tiene que ser, una palabra que hemos estado usando en esos términos, equilibrado, porque en algún momento se puede caer en extremos, y se ha dicho de manera general que los abuelos, y principalmente las abuelas que pasan ahí bastante tiempo con algunos de los nietos, contribuyen a deformar a los nietos, y eso es un peligro, porque no tiene que ser así. En el programa anterior hacíamos mención de que quizás ese afecto que se siente como más fuerte, pero yo considero que lo que pasa es que como hay mayor tiempo, como ya los hijos ya no están dando nietos, entonces como que se dispone mayor tiempo para interactuar con los nietos, pero que ese tiempo lo debemos manejar con sumo cuidado, y precisamente ahí queremos como enfatizar bastante este breve tiempo que tengamos de hablar sobre este tema, porque como abuelos debemos de contribuir a mejorar esa segunda o tercera generación. Somos llamados más bien a contribuir a mejorar algunos aspectos, porque regularmente los padres en la edad temprana andan corriendo, incluso dado el contexto en que vivimos, hay una gran cantidad de padres que en horas salen de su jornada laboral y luego toman su material de estudio y van a estar en una aula universitaria o en una escuela técnica por horas. Quiere decir que esos hijos van a pasar prácticamente todo el día
sin el apoyo paterno y ahora con mucha frecuencia materno. Entonces, de ahí que la función del abuelo y de la abuela específicamente o principalmente ocupe un rol más relevante todavía, y es contribuir en el orden debido a la formación de esa tierna vida. Formación no en el aspecto correctivo a como lo debe hacer papá y mamá. Es decir, tiene que ser con mucho cuidado, porque la tarea principal de formación de los hijos y de la disciplina recae sobre los padres. Entonces nos toca ser muy cuidadosos en ese aspecto para que dijera, no excedernos, pero también ser tan tolerantes. Porque regularmente la característica del abuelo y de la abuela es: véngase mi muchachito, ¿qué me le están haciendo? ¿Qué me le están diciendo? Cuando papá o mamá los está corrigiendo de cualquier manera. Y eso es un peligro, porque vamos a contribuir a dañar el carácter de esa criatura. Entonces, tenemos que hacernos, aunque nos duela, porque de repente puede haber exceso en la disciplina o en las diferentes formas de corrección, tenemos que hacernos los desentendidos, como que no vemos, como que no oímos, y aun si en algún momento hayan excesos por parte de papá o mamá, si vamos a darle algún consejo, tiene que ser aparte de ese nietecito. Correcto. O de esa nietecita. Que si el nieto o nietecita corre hacia nosotros para librarse de la corrección, de la disciplina de los padres, mucho cuidado, porque la Biblia no habla nada bueno acerca del hijo consentido. Sí. Nos dice que el hijo consentido va a hacer vergüenza de su madre. Y a decir verdad, que aquellos muchachos que en su proceso de formación hubo alguien, porque a veces no solamente puede estar el abuelo de por medio, de repente aparece ahí algún tercero, otro familiar, que no le corresponde estar ahí en medio de esa situación, sin embargo lo hace por imprudencia o falta de conocimiento. Pero esa criatura no puede ser dañada porque alguien esté cubriéndola, le esté, protegiéndola de una disciplina que a lo mejor se la merece muy bien. Entonces, es importante ese aspecto, que le demos todo el afecto a nuestros hijos, pero recordemos que el afecto verdadero lleva un punto de equilibrio, porque, por ejemplo, la Biblia habla en cuanto a los padres, en cuanto a la disciplina, y nos dice que el que retiene o detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso es fuerte, y de eso tenemos cantidades de madres, padres. No dice que como el Juancito se parece mucho al abuelito o algún otro familiar, entonces no me gusta castigarlo. Y entonces dice la palabra del Señor que detener el castigo es una muestra de aborrecer a ese hijo, porque nos dice además la Escritura que si lo corregimos, no lo vamos a matar, porque la corrección no es para maltratar al hijo. La corrección o disciplina, de la manera que se aplique, debe de ir con un estricto cuidado, dirigida al aspecto formativo. Entonces, si hay exceso de disciplina, vamos a dañar el carácter de esa criatura, vamos a dañarla. Si suspendemos el castigo y no damos la disciplina necesaria,
vamos a estar dañando también a esa criatura. Y coincido con el título de uno de los libros de uno de los escritores famosos, y dice que criar hijos no es para cobardes, porque requiere de temple, requiere de ternura, requiere de equilibrio. Perfectamente, perfectamente elaborado lo que acaba de compartirnos el pastor Andrés referente a la disciplina con los nietos y la relación equilibrada que nosotros debemos de tener como abuelos con nuestros nietos, sin interferir en la corrección de los padres, y en la medida en lo que nosotros podamos ayudarles, colaborarles a nuestro hijo o hija, cualquiera de los dos que sea. Estamos para ser colaboradores con ellos, ayudándoles también en la instrucción. Ya mencionaba el pastor Andrés la palabra en segunda de Timoteo 1:5, cuando el apóstol Pablo está refiriéndose a la instrucción que hubo, ¿verdad?, para Timoteo de parte de su abuela y de su madre, dos mujeres que lo instruyeron en la doctrina del Señor. Y nosotros pues también como abuelas y abuelos pues estamos para ayudarles, para reforzar a los padres, pero no para tomarnos toda la responsabilidad. Hay casos que yo conozco donde a veces los abuelos, bueno, porque se da el caso de que viven tal vez en la misma casa, y entonces como la abuela o el abuelo son los que quedan en el hogar, entonces ellos quedan viendo todo lo que está pasando con los nietos. Y después llega un momento hasta desautorizan a los padres, y ellos son los que se toman la responsabilidad de disciplinarlo o no. Y los padres ceden, ellos ceden ese derecho, esa responsabilidad, porque es una responsabilidad. Y la ceden porque tal vez para algunos padres es muy cómodo decir, no, ahí está mi mamá o está mi papá, y que lo cuiden. Ellos los cuidan, ellos hacen todo sobre ellos. Pero a veces nosotros cuando actuamos de esta manera estamos ayudándole más bien a nuestros hijos a que sean irresponsables en esa tarea tan importante que Dios ha puesto en sus manos. Y yo he sabido de casos de que pasa con los abuelos, que ellos son los que mandan sobre los nietos, desautorizando completamente a los padres, y a veces están en el hogar y preguntan, está ahí la mamá, y pregunta el hijo, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Pregúntale a tu abuela si puede hacerlo. Y yo creo que nosotros debemos de tener un equilibrio. Cuando los hijos viven en el hogar, tal vez es mucho más difícil poder tener ese equilibrio, porque hay a veces los hijos se quedan en la casa de los padres por X o Y motivos, y nosotros tenemos que estar conviviendo ahí con nuestros nietos, y ahí es donde tenemos que pedirle la sabiduría al Señor para que nosotros no seamos piedra de tropiezo, digamos, en el matrimonio y en la relación de los padres con los hijos, para que, como decía el pastor, cuando vienen los nietos buscando el refugio, ¿verdad?, donde los abuelos, claro, a uno le parte el corazón y uno quiere detener, ¿verdad?, la faja, detener el castigo, pero no se les hace ningún bien. Muy bien lo expresó el pastor Andrés con la palabra de Dios, y no les hacemos ningún bien, más bien los dañamos. Dañamos la relación también de ellos con sus padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. También hay personas, hay hijas, pues, he visto más estos casos, que tienen a sus hijos y se los llegan a dejar a su mamá. Y esta señora
tal vez ya de edad y cansada, y se hace cargo de los nietos, o de ese nieto, un nieto, dos nietos, no sé. Y yo creo pues que en esta tarde, creo que si usted está escuchando esto y conoce a alguna persona que está en esta situación, habría que llamar a la responsabilidad a los padres, para que no descansen sobre los abuelos la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Porque además de ser una responsabilidad, es un privilegio que el Señor le está permitiendo de administrar la herencia, porque dice que son herencias, nuestros hijos son herencia. Entonces Dios les ha regalado una herencia a los padres para que ellos la administren, y la administren bajo la dirección de la palabra de Dios. Y cuando los nietos colaboran, ayudan, pues ya gloria a Dios, porque tienen la ayuda de los abuelos, que también es una gran bendición. Pero como abuelos nunca le quitemos la responsabilidad a los padres, esa responsabilidad tan grande que tienen de corregir, educar, instruir, disciplinar, formar integralmente a sus hijos. Pastora Rosario, si nos quiere agregar algo. Bueno, en realidad, en el caso nuestro, ¿verdad? Y especialmente como abuelita, yo me siento honrada de ser abuelita. Como decía mi esposo, yo no le dije soy papito, soy abuelo, y con mucha honra, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando nació mi primer nieto, yo le dije, a mí no me digan mamita, no me digan mamá, yo soy abuela, soy abuelita, soy mamá de mi hija, pero mis nietos son mis nietos y yo soy su abuelita. Y todos mis nietos a mí me dicen abuelita, porque es una honra ser abuelita. Así es de que, y como abuelita, creo que tenemos una gran responsabilidad, y eso lo vemos en el pasaje en el que citó mi esposo de la abuela Loida. Cómo influyó la vida espiritual de la abuela Loida en el nieto. Nosotras como abuelitas debemos de, especialmente, ¿verdad?, en las abuelitas cristianas, me estoy refiriendo a las abuelitas cristianas que conocemos al Señor, que conocemos la palabra de Dios, que amamos a Dios y que deseamos, y lo que más queremos es que nuestros nietos también conozcan al Señor, vivan para Dios y sean una honra para sus padres, para el Evangelio, para la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos de ser muy intercesoras. Debemos de ser intercesoras delante de Dios a favor de nuestros nietos, para que nuestros nietos no se vayan por caminos torcidos, sino que vayan por el camino recto del Señor. Y en mi caso, ¿verdad?, yo tengo mucho cuidado con mis hijos, de que mi mayor tarea, mi mayor afán ha sido enseñarle a mis hijos la palabra del Señor, el camino del Señor, desde que ellos eran niños. Y la palabra de Dios se ha cumplido, porque dice que aun cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Ahora ya mis hijos todos son adultos y todos están amando y sirviendo al Señor. Ahora ellos están ejerciendo esa misma tarea con sus hijos. Y eso para mí me ubica en el lugar de Loida. Claro. Me siento una Loida, ¿verdad? Claro. Con nuestros nietos. Y en cuanto a la disciplina, yo creo que realmente, pues, como decía usted, aunque duele mucho, porque yo tengo el privilegio todavía, ¿verdad?, aunque creo que ya pronto no lo voy a tener, de tener a parte de mis nietecitos en casa, ¿verdad? Una de mis hijas pues vive conmigo en casa y tiene 2 niñitos, y realmente a mí me parte el corazón cuando oigo que su papá o ella los castiga y ellos salen llorando, y ellos quisieran que yo les evitara el castigo,
pero yo me detengo, como dicen, y no interfiero en el castigo de ellos. Sí, yo después a los niños yo les digo, si te portaras bien, hacerle caso a papá, obedecerle para que no te pegue. Cuando vos desobedeces, tu papá te pega. Entonces no tenés que desobedecerle, sé obediente. Pero en realidad pues a veces dan ganas de irlos a quitar y evitar que les peguen a los niños, pero no debemos hacerlo. Así es. Vamos a seguir conversando sobre este tema después de la pausa. Estamos de regreso una vez más con los pastores Andrés y Rosario Sosa. Seguimos conversando sobre el tema de los nietos. Eso precioso, como son los nietos. La palabra de Dios que estábamos leyendo dice que los nietos son corona para los abuelos, para los ancianos, para los viejos, dice otra versión. Bueno, ahí dice de varias formas, ¿verdad? Pero sea como sea, ellos son corona. Y nosotros, ¿y qué es una corona? Yo quisiera que analicemos. Cuando hablamos de corona, ¿quiénes llevan corona? ¿Por qué la llevan? ¿Qué significa una corona? Porque yo analizaba cuando la palabra de Dios dice que son corona, ¿verdad? ¿Qué significado tiene que sean coronas para nosotros? Si el pastor Andrés nos ayuda con esto, porque tal vez muchos leemos la palabra, pero usted sabe que no vamos a profundidad a analizar palabra por palabra. Leemos literalmente así una corona, vemos qué es una corona, que la vemos ahí en las películas, en la cabeza de los... Pero, ¿qué significa? El significado y para el Padre, en el mundo espiritual, para Dios, podemos verlo en las dos partes, ¿verdad? ¿Qué significa para todo el mundo? Literalmente, pero cuando Dios dice que son coronas para nosotros, ¿qué significa, pastor? Bueno, cuando se habla de corona, por lo general, o definitivamente, está indicando un triunfo, alguien que llegó a la meta, alguien que se esforzó y logró coronar o llegar a un cumplido, a una meta. Es interesante el asunto de esto de las coronas, que aun cuando a Jesús le pusieron una corona de espinas como una manera de menosprecio, de manifestar su mayor desprecio hacia Jesús, pero si estas personas que elaboraron esa corona de espinas, si hubieran conocido el significado espiritual, no lo hubieran hecho, porque ellos no querían dignificar a Jesús. En este caso, esa corona de espinas era la coronación de esa ofrenda que Cristo mismo se ofreció ante el Padre por un mundo necesitado. Es decir, que en el sentido correcto no fue un menosprecio, sino una coronación de la ofrenda
que él se presentó delante del Padre. Pero de ahí, ya viéndolo en cualquier contexto, siempre significa la coronación o el logro de algo. Logro, no pérdida, no fracaso, logro de algo. Entonces, tomando el aspecto de que nos ocupa del abuelo, de los abuelos, de los nietecitos, ¿por qué la Biblia enseña que es corona? Quiere decir, es un triunfo, es un logro, es algo que para cada ser humano, el ver su tercera o segunda generación, a ver, ayúdenme para no... Sí, la segunda sería. Sí. La primera son los hijos y los Sí, nietos. la segunda generación, pues en este caso. Debiera traer un significado muy especial. El nieto, como el ejemplo que puse al inicio, que me quisieron, como que me senté un poquito rebajadito al decirme, lo hicieron abuelo, pero mi reacción fue, y con mucha honra, porque eso significó para mí. Entonces, en el sentido correcto, más bien eso es correcto traducirlo en el orden divino que Dios ha establecido para la familia. Es lo normal, o debiera ser lo normal, que ese nieto produzca una gran satisfacción. Que hoy, lamentablemente, en las diferentes sociedades, en las diferentes culturas, no se disfrute, ni aún muchas veces el hijo. Yo escuchaba hace un tiempo a una mujer que estaba en su estado de embarazo y prácticamente maldiciendo esa criatura que estaba en su vientre. ¿Por qué razón? Porque habían desórdenes de por medio. Entonces, por eso enfatizo esto, que en el orden divino, los hijos deben de provocar una alegría muy grande a ese futuro padre, a esa futura madre. Por consiguiente, cuando se llega el tiempo de los nietos, cada nietecito debe de ser una celebración, porque en el orden divino, para eso viene esa criatura, para provocar un gozo muy grande en la familia. Particularmente cuando es el nieto, estamos refiriéndonos al abuelo, a la abuela. Que debiera haber una celebración, porque algo grande se está desarrollando en el propósito de Dios. Recordemos que la vida entera existe, fue establecida por el Dios eterno y creador de todas las cosas para un propósito muy, muy especial. La Biblia nos enseña que cuando Dios hubo terminado la creación, y yo lo veo así, echando un vistazo, viendo el conjunto de toda esa creación, y dar el visto bueno, que estaba buena y en gran manera. Lo que podemos decir, que cada abuelo, cada abuela, al recibir ese nietecito o esa nietecita, debe de ser una profunda satisfacción, porque eso en el orden divino está bueno y en gran manera. Cuando eso no llena esa medida, es porque hubieron alteraciones al propósito divino. Y cada vez que hay alteración en cualquier área de la vida, aspecto moral, espiritual, físico, emocional, etc., cada vez que hay una alteración, hay un trastorno, hay un dolor. La razón es sencilla: se alteró el modelo. Yo he puesto este ejemplo en cuantas veces es necesario, y le explico a las personas con quienes he hablado que si un artefacto eléctrico que
fue fabricado no por algún científico, sino por alguien pues que un poquito de inteligencia que le puso. Pero ese equipo eléctrico o con funcionamiento eléctrico, si se altera su diseño, peligroso nos explote en nuestra propia cara. Y un ejemplo sencillo, si la indicación nos dice que es con 120 voltios debe funcionar ese equipo, y si se nos ocurre duplicar o ponerle otra potencia mayor de voltaje, eso nos va a explotar y nos va a dañar. Y cuando se haga la investigación, ¿y qué pasó? ¿Por qué este daño? Porque se alteró la especificación técnica que trae cada equipo electrónico. Entonces, ¿y por qué pensamos a veces que la vida, que es algo tan especial, podemos violentarla, podemos moverla o empujarla para donde nosotros se nos ocurre y que no haya ninguna consecuencia desagradable? Es imposible, porque toda causa produce un efecto. Eso es una ley que funciona en todo tiempo. Entonces, puedo decir en este momento a cada persona que de los que han estado acompañándonos en estos minutos, usted quiere disfrutar, por ejemplo, si es una joven o un joven, usted quiere disfrutar el tiempo cuando vengan sus hijos, haga las cosas en el orden divino que la palabra de Dios nos enseña, y usted va a cosechar esa bendición de sus hijos. Y luego, cuando los años hayan pasado y esos sus hijos ya estén por darle nietos, usted los quiere disfrutar, aporte, apoye, ayude, que se haga en el orden divino, y usted va a disfrutar esa segunda generación, porque ese es el orden divino y el propósito. Dice la palabra del Señor que la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. No, trae, Alegría, viene a enriquecer, amén, y no añade tristeza. Entonces, ese es mi aporte o parte del aporte en este asunto. Queremos ahora de la corona, ¿qué más podemos decir? Estábamos hablando de que, ¿por qué? Dice el Señor, ¿verdad? Que es corona. Pues el pastor Andrés ya nos decía que la corona se le pone a alguien que ha llegado a una meta, que ha alcanzado a un vencedor de algo. Y nosotros podemos decir aquí, cuando nos ponen la corona con los nietos, es porque ya nosotros vimos a una generación, y vamos a ver, vamos por la otra. Y es un logro, hemos llegado a una meta, porque nosotros, qué bonito es ver generación tras generación. La palabra de Dios habla mucho de la palabra generación, de nuestra descendencia, y que es de bendición. Y cuando nosotros logramos ver a nuestros nietos, como que una realización, porque ya vimos el fruto de nuestros hijos. Y es como decía el pastor Andrés, no debe de ser motivo de tristeza nunca un nieto, más bien de gozo, aunque en las circunstancias en que venga, pues a veces cuando se antepone al orden de Dios, porque no lo llevamos como Dios lo dice, no hay primero un matrimonio y después que venga el bebé. Entonces ahí es donde nos trae a veces frustración y muchas veces dolor, pero no debería de ser así. Es un orgullo. También pues la corona, cuando decimos corona, alguien que lleva una corona se siente orgulloso, y es lo que dice otras versiones, que es orgullo también de los abuelos, los nietos. Entonces nos sentimos orgullosos de nuestros nietos, y
cuando ellos nacen y son tan pequeñitos y uno siente aquel amor por ellos y a veces uno piensa que nunca van a crecer, que así se van a quedar. Y cuando uno ve, ya se fueron los bebés y ya están enrumbando su vida para otro lado. Leía la vez pasada algo que alguien escribió que dice que los hijos son como los barcos, que nosotros somos como los muelles que estamos ahí y ahí están los barcos, pero en cualquier momento ese barco va a salir a navegar su propio mar. Y así son nuestros hijos y también los nietos, pues por supuesto. Y de repente ya nosotros vemos que los nietos crecen y nos da ese temor, ¿verdad? De que qué va a pasar con ellos más adelante. Como decía usted, pastora, en el programa anterior, con los hijos sentí ese temor de que ellos fueran a apartarse del Señor, y yo creo que es igual con los nietos. Uno lleva eso, ese pensar de que uno quiere que ellos siempre estén en los caminos del Señor y que no se vayan a perder nunca. Y ese es el trabajo del que hablaba usted hace poco y hacía mención de la abuela Loida, que nosotros debemos de estar ahí para reforzar el que nuestros nietos no vayan a perecer por falta de oración de las abuelas. Creo que en lo que más podemos ayudar nosotras como abuelas es en la oración por nuestros nietos. Esas abuelas intercesoras. Dice en Lamentaciones 2, derrama tu corazón delante del Señor en las vigilias, dice, de la noche. Derrama tu corazón como agua delante del Señor, implorando por la vida de tus pequeñitos, por la vida de ellos. Dice que, y ese pasaje, pues, yo digo, a mí me lleva a que yo tengo que estar intercediendo por mis nietos, pidiendo, y nosotros a veces pensamos, están chiquitos, de aquí que crezcan, y el tiempo va pasando, y cuando nosotros vemos, mire, yo ya veo mis nietos, ya están de mi tamaño, los más chiquitos, ¡ala! Y ya digo yo, Señor, ayúdalos. Y me da eso y yo vengo, Señor, guárdalos del mal a todos, por todos los nietos. Uno tiene que orar y pedir la intervención de Dios ahí, que nunca se aparten de Él. Y aquellos nietos, si tienen nietos que no conocen al Señor, pues hay que orar para que lo conozcan, para que puedan venir a los pies del Señor. Nosotros tenemos que interceder por nuestros nietos, por nuestros hijos. A veces más que querer nosotros intervenir en los asuntos, ¿verdad?, desde el hogar, pues creo que la oración, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, también el otro pasaje que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto yo puedo aplicarlo, mendigar el pan, a veces es cuando cuando los hijos se van así del hogar y no conocen del Señor y andan arruinados físicamente, espiritualmente. Es lo peor que le puede pasar a uno de nuestros nietos, a nuestros hijos, bisnietos y a toda nuestra generación, que no conozcan al Señor. Por eso nuestro principal trabajo es interceder por ellos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace Pastora Rosario para cuando viven con sus hijos en la misma casa y para no meterse en cuando van a castigar a los nietos, o ¿verdad?, poder guardar ese equilibrio y guardar el lugar que nos toca como madres y como abuelas, como hijas de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos como hijas de Dios. ¿Qué nos dice la palabra que debemos de hacer? Bueno, me gustaría agregar un poco a lo que estábamos comentando anteriormente, y decía qué significa la corona. Y hay una versión que dice alegría. Uh-huh. Alegría. Y casualmente ahora que veníamos para acá, venía viendo ahí el teléfono
y miré una futura abuela que escribe algo y dice allí, el mejor regalo que le puede dar un hijo a su madre es un nieto. Sí. Y entonces me llamó la atención, ¿verdad? Y realmente pues es que el nieto trae alegría, por eso dice que es corona. Algunas versiones dicen corona, otros dicen orgullo, otras dicen alegría, ¿verdad? La alegría de los abuelos son sus nietos. Sí. ¿Ve? Entonces, pero dice que el orgullo de los hijos son sus padres. Por lo tanto, como padres tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si nosotros somos ejemplo para nuestros hijos, pues lo vamos a hacer también para nuestros nietos. Así es. ¿Cómo hacer para no interferir, ¿verdad?, en la disciplina de los nietos cuando viven en casa? Pues la verdad es que en mi experiencia, yo les decía anteriormente, me toca tragar muchas veces, callar y sufrir, aunque yo quisiera salir en defensa de ellos, pero sé que si salgo en defensa de ellos, lo que voy a hacer es estrofiar la corrección que ellos necesitan, porque los niños, digamos, son como esos arbolitos, como esas plantitas, ¿verdad? Que si no se les va acomodando las ramitas para que crezcan derecho, entonces van a crecer torcidos. Y yo no quiero que mis nietos crezcan torcidos. Quiero que ellos crezcan derechos, ¿verdad? Y entonces me toca a veces tener que retenerme, aguantarme, aunque quisiera salir, ¿verdad?, en defensa de ellos, pero como cristiana y como madre, yo sé que ellos necesitan la corrección. Y como si fuera incorrecta la manera en que tal vez mi hija o mi yerno, que es los que corrigen a sus hijos, ¿verdad? Pero en realidad, pues en ese momento, como decía usted anteriormente, no es el momento de salir y decirle, alto, ¿por qué le vas a pegar al niño? Porque sería el peor error que pudiera cometer, ¿verdad? En interferir en ese momento. Si fuera necesario, pues sería mejor hablar con los padres después, ya cuando los hijos, y decirle, mire, esa forma en que usted estaba corrigiendo al niño no es lo correcto, ¿verdad? Sino que hay que ser más equilibrado. Pero gracias a Dios pues no he tenido que llegar a eso, pero sí me duele cuando los castigan, pero no puedo más que a veces lo que me toca es consolarlos y decirles, se da cuenta lo que gana si usted anda de desobediente. Se fija que por desobediente lo castigan, en la próxima obedezca para que no lo castiguen. Es lo más que puedo hacer. Bueno, y a veces cuando los abuelos corrigen a los nietos, porque se da el caso en que el abuelo corrige y de repente al padre no le gusta, ¿verdad?, la corrección del abuelo, y entonces de repente empieza a hablar delante le dice al hijo que no me gusta que te pegue el abuelo, y empiezan a hablar así, y yo creo que tampoco es correcto. Porque, ¿qué es lo que pueden hacer con esto? Enferman el corazoncito del niño. Así. Y aunque tal vez el abuelo tenga la razón, en el momento que lo castigó, pero que está formando aquí en el corazón del niño un resentimiento para el abuelo. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá no saben con sabiduría decirle, bueno, si su abuelito le pegó, por algo lo hizo y usted tiene que obedecer. Entonces, por los dos lados, ¿verdad?, también tiene que haber ese equilibrio, porque se da mucho cuando viven en la casa. Así es que en esta tarde, pues, hemos estado tratando ese tema tan lindo de los nietos, tan maravilloso, pero que también a veces trae dificultades en el hogar por la falta de
de manejar la situación, la falta de límites, del conocimiento de la palabra de Dios y de ese equilibrio que necesitamos como abuelos y como padres con los nietos. Yo agradezco mucho a los pastores Andrés y Rosario por haber estado con nosotros, pero yo quisiera que el pastor Andrés o la pastora que oren por los abuelos en esta tarde y por esos nietos, por los abuelos y nietos, para que el Señor le dé sabiduría a los abuelos. Tal vez algunos abuelos se están metiendo en la vida, no en la vida, sino interfiriendo en la corrección, en la disciplina, y a veces limitan a los padres. No somos nosotros los que tenemos límites como abuelos en la crianza, en la educación de nuestros hijos, en la corrección. No podemos meternos siempre. Así es que, pastores, si por favor pueden orar antes de que despidamos este tiempo. Bien, invitamos a nuestra apreciada, desde los apreciados televidentes, a unirnos en este tiempo de oración a Dios, porque seguramente hay algunas dificultades donde necesitan la intervención de Dios para mejorar esas diferencias, esos roces, y que haya armonía y haya paz en el seno del hogar. Nuestro amado Dios, te bendecimos, Señor, te alabamos, porque eres tan bueno, Señor. Gracias porque tú eres el diseñador de la familia. Así es, y Señor. tú lo has establecido todo de manera perfecta. Sí, Por eso Señor. oramos a ti, Señor, por aquellos desajustes que pueden estar causando malestares en el seno de la familia. Sí, Rogamos, Señor, Señor, para que haya armonía, haya paz entre esa relación de los padres con los hijos. Sí, Señor, Padre que bendito, puedan acudir a ese modelo que has establecido en tu palabra y puedan de la manera más sabia y correcta trabajar en la formación de esos hijos. Pero sí, también, Señor, por la segunda generación que son los nietos. Amado Dios, ellos, Señor, necesitan de manera especial que haya un buen equilibrio entre esa relación de los padres, de los abuelos, de los nietos, para que haya una rica experiencia en esos nietos, Señor. Dios eterno, rogamos para que haya sabiduría, haya entendimiento, sí, haya buena comunicación entre estos diferentes aspectos de la familia. Dios eterno, para que esos nietos puedan creer con un fundamento sólido y que pueda repetirse tantas veces en Señor, la historia, la historia de Pablo, donde daba buena referencia, buen testimonio de este joven Timoteo, porque había recibido una influencia saludable de la abuela Loida y de la madre Eunice. Señor, bendecimos a esas familias, bendecimos a esos padres, esos abuelos y esos nietos, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, para que pueda haber orden, armonía y paz en el seno del hogar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, pastores, que el Señor me les continúe bendiciendo y que sigan disfrutando de sus nietos, que sigan con esas coronas maravillosas que Dios les ha regalado, les ha puesto. Agradecemos mucho su presencia aquí, y a usted, amigo televidente, también muchas gracias por quedarse con nosotros, por vernos. Esperamos que haya sido de mucha bendición este programa. Y siempre les recordamos que su matrimonio y su familia es lo mejor que usted tiene, porque es un regalo maravilloso que Dios le ha regalado. Cuídelo y protéjalo y póngalo siempre sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga.